Un podcast para entender al mundo, entender situaciones y confrontar miedos. Aprendizajes únicos que te ayudan a despertar. Esto es Lespa Kraiker, coach ontológico profesional, pionero en el mundo del coaching formador y maestro de coaches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, voy a continuar en este podcast con lo que veníamos hablando. Si venís siguiendo más o menos el cuento, sabrás que estamos metiéndonos de cabeza en los 4 acuerdos de la sabiduría tolteca. Y para repasarte un poquito y empezar con este primer acuerdo, que es el podcast de hoy, recordá la noción que nos hace Miguel Ruiz sobre el infierno como ese mecanismo que nosotros sabemos proveernos muy bien de castigarnos eternamente por un mismo pecado. Cada vez que hacemos algo que contradice nuestro esquema de creencias, que es ese libro de ley, donde nos hemos llenado de miles y miles de acuerdos, y esta es la palabra clave, acuerdos, cosas con las que hemos estado de acuerdo y las pasamos a ese libro de ley. Cuando contrariamos eso, emerge un juez interior que nos juzga, nos encuentra culpables y nuestra parte víctima recibe un castigo. ¿Por qué él habla del infierno personal? Porque tiene mucho sentido lo que él nos dice. Solo en el infierno vos podés ser castigado eternas veces por un único pecado, un único error. Y nosotros cada vez que evocamos, recordamos ese error, lo que sea que pudiéramos haber hecho que contradice ese libro de ley, nos volvemos a sentir culpables. Algo así como volvemos a pagar la pena. Y él lo que nos dice es que la manera de salir de esos miles de acuerdos que hemos hecho con nosotros mismos y que rigen nuestra vida es evolucionarlos a 4 acuerdos fundamentales. Por eso los 4 acuerdos. Y el primer acuerdo de esos, el de hoy, es el más difícil, el más complejo de llevar adelante. Y de alguna manera incluye a los otros 3. No los incluye, perdón. Pero esos otros 3 acuerdos, los próximos que vamos a ver, están por dentro, o rodean, o orbitan este primer gran acuerdo. Y este primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. Lo habrás escuchado muchas veces. Es algo así como el camino o el acceso al cielo en la tierra, el ser impecable con nuestras palabras. Es simple, a la vez es complejo y difícil. Nuestras palabras crean realidad, ¿sabes? Los que hemos estudiado ontología del lenguaje o somos del mundo del coaching, lo hemos estudiado y desde la ontología del lenguaje destacamos al ser humano como un ser lingüístico y hablamos de todas esas cosas, ¿no? Las declaraciones, las afirmaciones, ponemos en protagonismo el lenguaje como creador y generador de realidad. Esto no lo inventó la ontología del lenguaje ni Rafael Echeverría. Imagínate, estamos hablando de la sabiduría tolteca, uno de los acuerdos de la sabiduría tolteca, y ya está destacando el lenguaje diciendo: tu lenguaje crea realidad. Por eso, el primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. Ya en el Evangelio de San Juan decía: en un origen solo existió el verbo era Dios, el verbo, la palabra, y Dios dijo: se hace la luz y la luz se hizo. O sea, primero es la palabra y después la realidad. Y entonces, si primero es la palabra y después la realidad, pregunta: ¿estamos siendo impecables con nuestras palabras? Esa es una muy buena pregunta para hacernos. Ningún animal puede hablar y comunicarse como nosotros. Ningún animal tiene la bendición de poder usar el lenguaje como lo usamos nosotros. Y esta es una magia. Cuando vos con una varita de magia creás algo, vos ves eso y decís: esto es magia. Bueno, cuando vos decís algo y eso ocurre en la realidad, es algo así como magia. Nuestra magia es nuestro lenguaje. Y tiene 2 filos. Podemos usarlo como magia blanca y como magia negra. Ya te imaginarás por dónde viene el ser impecable y, contrariamente, el no serlo. El uso incorrecto de nuestro lenguaje. Incorrecto no desde un término de hablar mal o hablar bien, sino el uso incorrecto desde no ser impecables con nuestras palabras. Es lo que genera lo que Miguel Ruiz llama la magia negra. Y el camino hacia el infierno. O no salir de nuestro infierno personal. Y la magia está basada en palabras mal empleadas. La magia negra. Imagínate, por ejemplo, en Alemania, hace unos 70 años, una persona, usando el poder, la fuerza y la energía de sus palabras, logró convencer a todo un pueblo sobre determinadas acciones y eso derivó en una guerra mundial. Fíjate el poder de las palabras. Una palabra es una semilla que se siembra en un campo fértil, que es tu mente. Nuestra mente es un campo fértil y nosotros debemos elegir las semillas que se siembran y a cuáles
abonamos para que luego crezcan en acciones. Pensamientos, ideas son semillas y tenemos nuestro campo fértil lleno de semillas de miedo, muy lleno de semillas de miedo, de escasez, de competencia, de reclamo, de mentira. Eso es la magia negra. ¿Para qué semillas está fértil tu mente? ¿Qué tipo de semillas ahí se están sembrando? ¿Y qué tipo de pensamientos, ideas y finalmente acciones estás cosechando? Es importante que comprendas el poder de tu palabra, porque tu palabra es un hechizo. Si nuestras palabras generan magia, entonces cada una de nuestras palabras son un hechizo. Y nosotros vivimos lanzando hechizos, hechizos de magia blanca, hechizos de magia negra. En la domesticación a la que fuimos sometidos durante toda nuestra infancia, en la que se nos fueron ofreciendo un montón de acuerdos y fuimos eligiendo algunos sí y otros no, para formar nuestro paquete de creencias, nuestro paradigma. Estamos todavía bajo ciertos hechizos. No sé, quizá cuando eras pequeña alguien dijo qué nena mala o qué nena fea, y eso fue un hechizo. Te lo estoy simplificando, ¿no? Porque si te lo dijeron las suficientes veces, eso fue un hechizo que nació desde las palabras, en forma de magia negra, y quizá todavía vivís hechizada de esa forma. O quizá tu primer pareja te vino diciendo una cosa y otra pareja te dijo lo mismo y otro te dijo lo mismo y finalmente decidiste acordar con eso, decidiste hacer un acuerdo, decidiste creerlo. Eso es un hechizo que nació de palabras. Quizá alguien viene y te dice sos una mujer hermosa o sos un hombre que vale y eso quizá rompa ese hechizo de magia negra e inicie un hechizo de magia blanca. Ahora, ¿pero qué es ser impecable con nuestras palabras? ¿Qué es ser impecable? Impecable viene de pecado, pecable. Viene de no. Impecable es una palabra sin pecado. Y esto no tiene nada que ver con religión. ¿Qué es el pecado? El pecado es ir contra los demás e ir contra nosotros mismos. Por ejemplo, si yo te insulto, pareciera ser que lanzo un pecado o lanzo un daño hacia vos. Sin embargo, cuando yo te insulto, genero bronca, rencor, odio, resentimiento en vos, que lo vas a direccionar hacia mí. Ese resentimiento, ese odio que viene hacia mí, me lastima. Pero se originó con un hechizo, una palabra que yo lancé hacia vos. Entonces, si eso lo reducimos, podemos ver claramente que cada vez que yo te insulto, me estoy lastimando. Es importante que lo puedas ver, porque entonces cada vez que con tus hechizos de magia negra en forma de palabras crees lastimar a otro, lo que estás haciendo es lastimándote a vos. Y eso es un pecado. Toda la energía de muerte que se desarrolla en las palabras usadas como magia negra es una energía que vuelve. Y todas las palabras usadas como magia blanca es una energía que también vuelve, pero en forma de verdad y de amor, y limpia todo el veneno emocional que está dentro nuestro. Nos aleja del infierno personal. Por eso maldecir, culpar, forzar la realidad y utilizarla para quejarse, reclamar de manera injusta, envidiar, desear venganza, decirlo, manifestarlo, vivir en el miedo, vivir en la duda y manifestarlo desde nuestras palabras, es todo lo contrario a ser impecable con tus palabras. Eso es magia negra. Y eso lo hacemos y lo haces constantemente y sin registro. Quizá lo hiciste esta mañana y quizá pensabas hacerlo ahora dentro de 10 minutos. Y a partir de que estás escuchando esto, se te puede abrir una luz, ¿no? Y darte cuenta, básicamente, que cada vez que lo haces hacia afuera, eso es hacia adentro. Una hija estaba cantando y bailando alegremente, y la mamá tenía dolor de cabeza. Y la hija seguía cantando, saltando y manifestando su alegría, y a la madre le dolía más la cabeza. Y en un momento la madre se cansó y le dijo, deja de cantar, cantás horrible. Es un hechizo que lanzó. La niña decidió acordar con esa propuesta. Decidió que cantaba horrible y nunca más cantó. Es una manera muy hermosa y muy simple de mostrarte cómo funciona una palabra no impecable. Porque tu palabra tiene dos filos. Magia negra y magia blanca. El peor de todos los pecados en forma de palabra es el chisme. Y quiero que me escuches bien, el chisme. El chisme, para empezar, es un acuerdo que hicimos de usar la palabra en modo de chisme. Y no lo inventamos nosotros, lo acordamos porque vimos a mamá y a papá chismorrotear. En reuniones con amigos, solos, hablando mal de la profesora, de la maestra, del vecino, del matrimonio que no está. Vimos a mamá con otras amigas, a papá con otros amigos, a nuestros tíos, a los mayores, los vimos pasarse chismes, opinar gratuitamente sin fundamentar, dañar y lastimar. Lo vimos.
lo aprendimos, acordamos en que esa es una manera de usar la palabra. Y ellos lo hacían desde un lugar oscuro, de magia negra, desde un lugar bastante miserable. Nosotros también lo hacemos. Hay una frase muy hermosa que explica esto, y es porque finalmente nadie quiere sentirse solo, y a la miseria le gusta estar acompañada. Cada vez que nosotros lanzamos un chisme, corremos un chisme, avalamos un chisme, o simplemente escuchamos un chisme, le damos favor, le damos energía a un virus. El chisme es como un virus. Es exactamente igual que un virus, porque se propaga. A medida que se propaga, muta, evoluciona, contagia y daña, igual que un virus. Y llévatelo a tu mente cada vez que vos te ocupás de lanzar un chisme o de favorecerlo. Un chisme o una palabra mal usada, recortar una realidad, forzarla, hablar con uno, hablar con otro, dañar. Cada vez que lo haces, estás propagando un virus. Imagínate un virus informático, igual que el virus de nuestro chisme. Se instala en nuestra máquina y nosotros no nos damos cuenta. Y con el tiempo va alterando todas las funciones. Finalmente nada funciona bien, todo funciona más lento, más trabado. Igual funciona un chisme. Se contagia, se inocula, infecta y se propaga. Vas a una clase y antes de entrar no conoces al profesor y alguien en la puerta te dice: ojo, mira que ese profesor es un poquito perverso. Entonces vos le decís a un compañero antes que entre el profesor: mira que me dijeron que es perverso. Y ese compañero se lo dice a otro: es un mal profesor, es egoísta, es malicioso y es perverso. Y ese virus se propaga en toda la clase porque el profesor se demoró 5 minutos. Finalmente, cuando viene, ese profesor termina siendo lo que vos decidiste que es, porque así lo decidiste en tu mente. Y no hay una fuerza más incontenible en el ser humano que la fuerza de querer tener razón. Finalmente abandonas la clase. Y cuando te preguntan: ¿por qué no vas a la clase de ese profesor? Porque es malicioso, egoísta y perverso. Es culpa del profesor que yo la abandone. Sin embargo, no es culpa del profesor. Es culpa del chisme. Y es responsabilidad tuya. El mínimo chisme, la opinión sin fundamento, o una realidad forzada y manipulada para tener razón y quejarte y reclamar, infecta, crece. Imagínate esto a nivel planetario. Hoy me estás escuchando a mí y todo el planeta está corriendo chismes. Absolutamente todo el mundo está corriendo chismes. Absolutamente todo el mundo está infectando con virus. Pensalo de esa forma y podrás tener la verdadera magnitud del daño que hacemos con nuestras palabras. Justificamos malos y crueles comportamientos, creyendo tener razón en nuestros chismes, y vivimos en el infierno. Ese es nuestro infierno del sueño personal, el no ser impecables con nuestras palabras. Son años de chismes, años de hechizos. Este primer acuerdo es una nueva forma de tratarte y una nueva forma de tratar a los demás. Nuestras opiniones vienen de nuestro sueño personal y de nuestro mundo de creencias. No son verdades, son construcciones, y algunas con un propósito malicioso, y las pasamos como chismes. Y después lo único que queremos es tener razón. Este primer acuerdo de ser impecables te hace inmune a esa cantidad de virus que circulan en el mundo. La calidad de tus palabras finalmente denotan la cantidad de amor y respeto que estás dispuesto a propagar hacia vos mismo y hacia los demás. La cantidad de tus palabras denota, la calidad de tus palabras denota la cantidad de amor y respeto que estás dispuesto a propagar. En este mismo momento estoy plantando una semilla en tu mente. La semilla de ser impecable con tus palabras. La estoy sembrando en este momento, en tu mente, esa semilla. Pero dependerá de vos cuánto la riegues, cuánto la abones, en cuánto te revises todo el tiempo sobre si estás siendo impecable con tus palabras, si estás dispuesta a usar la magia blanca. Regar y nutrir esa semilla te apoyará a regar y nutrir nuevas semillas de magia blanca. Y ese es el camino a trascender, a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia, evolucionar tu actual nivel de conciencia, que es un nivel de conciencia de chisme y de magia negra. No rechaces lo que te digo, escúchalo. A menos que estés separado, separada de toda la humanidad y seas un unicornio blanco, hermoso, venido del cielo, a menos que sea así, estás en este infierno, en el infierno del chisme y de la magia negra. Imagínate lo posible, imagínate lo que podría ser en tu vida, en nuestra vida,
si decidieras honrar, entrenar todos los días este primer acuerdo de ser impecable con tus palabras. Quizá podrías bajar el cielo en el medio de este infierno y ser inmune a todos los virus. Gracias por haberme escuchado. Si esto crees que tuvo valor, compartilo. Como siempre te digo, lo bueno se comparte. Y eso es magia blanca. Nos vemos para el segundo acuerdo de la sabiduría tolteca, ahora en breve, en 2 días. Pura vida.